Hola, yo soy Diana Y yo, Marcela. y esto es Café Rosa. Bienvenidas a Café Rosa, donde dos amigas discuten sobre los altibajos de la vida y comparten sus pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Soy Diana y estoy aquí con mi compañera de batallas, Marcela. Juntas exploraremos temas como roles de una mujer, crianza, amor, belleza, hijos y discutiremos nuestras experiencias y perspectivas únicas sobre ellos. Porque los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas. Marce, bienvenida nuevamente Muchas gracias porque los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas. y hace rato no nos tomábamos el café. Oye, bienvenida nuevamente a nuestro set de Café Rosa. Qué bendición poder volver a estar juntas y disfrutar de estos tiempos. ¿Cómo te fue en tus vacaciones? Bien, mucho trabajo. Las vacaciones de nosotras son para trabajar. Sí, creo que es nuestra temporada alta, donde todos están en la casa, donde nos movemos mucho, ¿no? Porque queremos visitar a las familias, entonces nosotros tenemos familias en Bogotá, en Medellín, en Sogamoso, entonces, bueno, pero es un buen tiempo. Además, estas vacaciones de diciembre y enero traen particularmente algo y es que es como la expectativa del nuevo año, ¿no? Sí. Es la expectativa del año nuevo, pues para mí son vacaciones cortas en realidad, pero siempre es como la expectativa en la casa, en toda la familia de un nuevo año, de qué va a pasar. Los míos se ponen bien ansiosos con el nuevo año, no sé si por el lado de tu familia también. Pues es que en mi casa hay como 2 nuevos años, ¿sí? O sea, en diciembre empieza, bueno, enero y mitad de año que acaban el colegio. Que acaban el colegio. Entonces yo tengo esa bendición de en enero evaluar qué vamos a hacer y en junio evaluar lo que dijimos en enero y decir, bueno, si se hizo, no se hizo, entonces creo que tengo esa ventaja. Marce, hoy queremos compartir con todas ustedes un tema precisamente enfocado en esto y es en los nuevos comienzos, ¿no? Sí. En esas nuevas etapas, en esos nuevos espacios, en esas cosas que cambian. ¿Cómo nos afecta al ser humano los cambios? Sí, y yo pienso que cómo enfrentar un nuevo año, una nueva temporada con unas nuevas expectativas. Me parece súper importante porque a veces en la vida como que no nos detenemos y hacemos un balance o un diagnóstico. ¿Qué pasó? Yo soy muy de esas. ¿Sí? De mucho diagnóstico. Me paso para el otro lado. Evaluemos. Pero sí, hay veces tomamos como ese ritmo de vida que vamos, hagámosle y lo que vaya fluyendo y como que no organizamos y me parece que si no tenemos el control, porque no lo tenemos y de repente pasan cosas. Yo viví cosas el año pasado que no estaban planeadas. Claro. ¿sí? Pero el tener una planeación sí me ayuda a enfocarme un poco y saber en qué estoy débil o en qué estoy fuerte, cómo enfocar mis recursos, cómo enfocar mi atención y como pues siempre estamos pensando como en crecer, en avanzar, pues el hacer esa planeación nos ayuda mucho. Sobre todo porque hoy en día hay algo tan importante que no se recupera fácilmente y es el tiempo. Entonces también es como yo siempre digo, hay que evaluar en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo. Realmente el tiempo es un tesoro, se va tan rápido, yo no sé si te pasa a ti, pero yo siento que pasaron 2 minutos en un segundo. No, yo siento que el tiempo se ha ido cuando me doy cuenta que Juanita cumplió 18. Claro. Y eso me ha dado durísimo. O sea, de verdad, no te imaginas, en estos días estaba en el colegio y era como su último baile del año y estaba todo el grupo allá de 12 y yo la volteé a mirar y ella estaba a un lado del grupo y le dio como por hacer maromas ahí en unos parales y me la imaginé chiquita como de 4 años haciendo lo mismo y yo dije, ¡ah! Se creció. Ahí me doy cuenta yo que el tiempo pasa muy rápido y que lo que pude haber hecho con ella cuando era niña, disfrutar, ser intencional, pues si no lo hice, ya no lo hice. No es lo mismo, aunque nunca es tarde, pero el tiempo sigue. Claro, y ahí es cuando nosotras pensamos
que realmente todo en esta vida son nuevas etapas, Marce, ¿no? Todos son nuevos comienzos, todas son etapas diferentes que nos cuestan, porque realmente una de las razones por las cuales a nosotros nos da miedo las cosas nuevas, los nuevos comienzos, las nuevas etapas, es por ese miedo a soltar. Sí. Es ese miedo a soltar. Yo creo que a ti te está pasando eso con Juanita, porque Juanita ya con 18 que pues toca empezar a soltar. Total. Y entonces Juanita dice, un día no te dejan, ella me la monta porque me dice, un día no te dejan dar una vuelta sola en el conjunto, y al otro día te dice, le va a tocar irse en Transmilenio para la universidad. O sea, es como un cambio demasiado brusco, mamá. Y sí, es verdad, estamos en el proceso de que empieza a manejar el carro y a uno le da susto. O sea, ahí es donde yo me doy cuenta que uno quiere tener el control. Entonces yo me hago al lado y yo, ojo, a la derecha, no, sí, entonces todos estos días hemos hecho como ese trabajo. Tú las llevas, pero yo estoy al lado. Entonces hay veces quisiera como pasarme, si sabes que no manejes, voy a manejar yo. ¿Por qué? Porque quiero tener el control. Y digo, no, tengo que confiar. Sí. Tengo que confiar, y es difícil. Es que yo creo que una de las cosas una de las piedras de tropiezo más grandes, y sobre todo para las mujeres, es eso, el soltar, el entregar el control. Por eso muchas veces de pronto a nosotras nos da tan duro como comenzar cosas nuevas, empezar cambios, etapas diferentes, y si vamos con una persona controladora que le da miedo soltar y que no es organizada, pues eso es un caos. No, y hay veces cuando hablamos de nuevas etapas, creemos que solamente las nuevas etapas son chéveres. Hay veces que las nuevas etapas son difíciles, son retadoras, digamos. Yo siempre trato de hablar de esa palabra porque la he estudiado, y cuando tú ves las cosas desde la dificultad o desde el reto, el cerebro actúa de diferente forma. Entonces son retadoras. Cuando tengo que empezar o iniciar un año con alguien que ya no está porque partió, sí, eso es un reto, ¿sí? Sí. Cuando empezando este año, de repente me diagnosticaron una enfermedad, eso es un reto, eso es una nueva etapa. Sí. No siempre las nuevas etapas son chéveres, a veces son difíciles, o cuando vamos cambiando, los hijos van creciendo, el esposo cambia de trabajo, nosotras cambiamos de rol, ya no podemos estar en la casa, nos toca trabajar más, ¿no? O sea, esa nueva etapa trae con ella un temor, y ese temor es porque nos cuesta soltar el control. Creo que es muy importante eso. Y yo pienso que también dar ese paso de fe de nuevas cosas es como esa etapa de no quiero destruir lo que ya construí. Tenemos como esa idea en la cabeza de que si comienzo otra cosa o hago cosas diferentes, voy a destruir lo que he construido, ¿cierto? Sí. Pero creo que eso hace parte mucho de lo que tú me contabas, como de tener una estructura y una planeación, ¿cierto? Porque cuando nosotros tenemos como esa estructura y esa planeación, no sentimos en realidad que estamos destruyendo algo. Estamos de verdad pensando en lo estoy haciendo nuevo. Lo que pasa es que cuando tú te sientas y haces un diagnóstico de lo que pasó en cada área de la vida, digamos que en mi casa lo hacemos en, 2, 4, 9 áreas, ¿sí? Las analizamos, pues te das cuenta que hay cosas que fallaron, que hay cosas por trabajar, y hay veces no nos gusta darnos cuenta que estamos fallando, ¿sí? Como que hay un cierto ego en nosotros que dice, no, todo estuvo bien, todo estuvo bien. Y cuando uno se sienta a evaluar, tiene que evaluar de verdad desde la conciencia, decir, esto nos faltó, hay que trabajar, hay que mejorarlo. Y es importante, para nosotros, por ejemplo, ha sido súper importante esa planeación familiar y decir, bueno, espiritualmente, ¿qué va a pasar este año? Financieramente, ¿cómo lo vamos a trabajar? En salud y belleza, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Sí? Porque uno dice, ay, no, eso es muy vano. No, eso es importante estar bien, estar saludables. En nuestra pareja, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser intencionales? En el hogar, o sea, nuestra casa, ¿qué necesita? De repente compremos unos cojines, ¿no? O sea, sí. Desde hasta, sí, o sea, sí, sí. Desde hasta, perdón. Por ejemplo, en la parte social, ¿sí? ¿Cómo vamos a comportarnos socialmente?
qué queremos que pase en nuestras vidas socialmente, en entretenimiento, en la educación. Entonces, yo creo que cuando uno coge todas estas áreas y les da un enfoque y les da una visión, pues lo que hacemos en casa es como oramos, le pedimos al Señor una palabra para el año y como que esa es nuestra ancla todo el año y trabajamos de acuerdo a esa palabra en todas las áreas y eso nos da foco y eso nos hace que cumplamos algunas promesas y también nos damos cuenta cuando reevaluamos de qué pasó con esto, por qué no lo hicimos, nos faltó ser intencionales, nos faltó disciplina, nos faltó organización, porque sí, para empezar un año y para planear necesitamos organización. No, y eso es lindo porque yo sé que ustedes también involucran a las niñas en eso, o sea, ellas hacen parte de ese proceso y creo que bien sea que seamos mujeres solas o que vivamos solas o que de pronto estemos en esa etapa donde de pronto nos vamos a casar o en esa etapa donde todavía no hay hijos, pero creo que una de las cosas lindas que Dios nos da a nosotras es la capacidad precisamente de traer un orden. Sí. Y creo que ese orden nos puede quitar como esa ansiedad que traen los cambios, ¿no? Claro, porque recuerda que alguna vez lo hablamos, la ansiedad es ese exceso de futuro que no sé qué va a pasar. Sí. Y claro, no sé qué va a pasar. O sea, eso es claro. Pero nosotros confiamos en que no importa lo que pase, Dios tiene el control, pero Dios nos ha dado a nosotros la sabiduría para hacer una planeación. De hecho, la palabra de Dios dice, ¿quién que va a hacer una torre no se sienta y primero planea? Entonces, para mí mi vida es como una torre y mi familia es como una torre y esa torre tiene como unos cimientos. Y esos son esos cimientos, ¿no? La parte financiera, espiritual, emocional, social, ministerial, cómo vamos a trabajar todos en eso. Claro, ahora involucramos las niñas porque están grandes, sí. Pero cuando eran muy bebés, pues era algo que caía sobre nosotros. Entonces, ¿cómo hacer que todos brillemos? ¿Cómo hacer que todos crezcamos? ¿Cómo hacer que todos mejoremos? Y esa organización es importante porque te da una visión, ¿sí? Y te hace intencional para trabajar para poder cumplir eso. Hay veces queremos tener cosas, por ejemplo, pero no hay una organización de vamos a hacer un ahorro programado, por ejemplo. Vamos a salir a vacaciones. Eso está dentro de entretenimiento en mi casa. Entonces, ¿a dónde vamos a viajar? Entonces miramos, ¿cómo está más o menos el presupuesto? No hay viajes internacionales este año, el dólar está muy alto. Por ejemplo, sí, claro. Conozcamos Colombia. Entonces, ¿cómo conocemos Colombia? Entonces necesitamos un plan, digamos, lo vamos a hacer en junio. Sí, por ejemplo, este año lo vamos a hacer en junio. Carlos y yo cumplimos 20 años de casados, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a llevar las niñas a donde nosotros tuvimos nuestra luna de miel, como para revivir eso ya con las 3 niñas, ¿no? Que fue allí en San Andrés, no necesitamos dólares. Entonces, hay que hacer un ahorro, hay que hacerlo programado, pero hay que planearlo. Claro. De repente, hay mucha gente que funciona sobre la marcha. Yo también he aprendido a funcionar sobre la marcha, como a tomar decisiones, pero no es lo ideal. Claro. Claro. Vuelvo y digo, no es querer tener el control, pero sí estar organizado para saber hacia dónde vamos. Lo que pasa es que, Marce, la organización trae confianza. Amén, sí. Sí, porque digamos que cuando yo tengo una base, tengo un plan, yo voy un poquito más segura, ¿sí? Es diferente cuando nosotros vamos sobre el aire y esa desconfianza de no saber para dónde pisar, dónde queda el siguiente escalón. Eso me trae ansiedad, eso me trae estrés, eso trae caos, ¿sí? A mi cabeza, a todo. Yo pienso que esa herramienta que tú nos compartes hoy nos da confianza, nos da confianza. Ahora, partamos del punto de que es una planeación sabiendo de que quizás en el camino pues las cosas no van a salir, como dicen los gringos, by the book. O sea, van a haber cambios, van a haber de alguna manera cosas que se podrán ejecutar o cosas que de pronto que no se pueden ejecutar. Entonces, ahí es donde tú tienes que darle prioridad, digamos, a lo que es importante, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar intencionalmente sobre eso. Pero yo creo que nosotros, yo siempre lo he visto así, nuestra vida tiene un montón de cajoncitos, ¿sí? Y que hay unos cajones que demandan más atención de nosotros porque son los que más estrés nos causan o más ansiedad.
Entonces de repente si para mí es la parte de la salud, entonces pues me enfoco en eso, o sea, cómo yo voy a trabajar este año para tener una mejor salud. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo me voy a ejercitar? ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto tiempo voy a tener de ocio? ¿No? ¿Voy a ir al médico? Entonces, ¿cómo planear todo eso? Si de repente mi cajoncito es el tema de la economía, ¿sí? Entonces, ¿cómo soy intencional con el mi orden de las economía? Y me finanzas. organizo, entonces tengo deudas, entonces empiezo por la más chiquita. Sí, yo creo que eso hace parte de la planeación y de empezar nuevas etapas. Yo sí estoy una convencida de que uno no tiene por qué dejarse llevar, ¿sí? Sí. ¿Sí? O sea, como no sé qué va a pasar, dejémonos llevar, dejemos que Dios nos sorprenda. Y pues sí, eso es muy chévere que Dios te sorprenda. No, lo que pasa es que yo pienso que sí tenemos que dejar que Dios nos sorprenda, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener nuestro cimiento, tenemos que tener nuestra seguridad, nuestra base, y en el camino muy seguramente Dios nos va a sorprender con algo del plan que pensábamos no se podía hacer, y ¿cómo nos sorprende Dios? Pues nos da la bendición de poderlo hacer. Yo tengo una palabra como sobre mi vida, y a mí siempre la gente me dice, entonces, ¿qué hago? No sé por dónde, qué hacer, y yo le digo, arranque. ¿Sí? Sí. Porque es que muchas veces nos quedamos como sentados esperando a que, ay, que no sé, como que Dios nos mande la burra con el moño rosado en la puerta para ver si me paro. Sí, o sea, no sé, o sea, de verdad, hay veces tenemos unas vainas que yo digo, no, o sea, Dios nos ha dado ese poder de elegir, de tomar decisiones. Y algo que yo aprendí este 2023 fue que Él allanaría mis sendas. Esa palabra fue rema para mí en el último tiempo. Porque aunque yo tome decisiones, aun si esa decisión no fuera realmente lo ideal, Dios al ver que yo me muevo en fe, Él allana mis sendas, Él va y me encamina y me dirige. Y creo que así tienen que ser todas nuestras áreas. La área de por ejemplo, de cómo hacemos para que la educación en nuestra casa sea mejor. Entonces vamos a leer más, vamos a aprender un idioma, vamos a aprender de un tema nuevo. ¿Cómo vamos a hacer para que espiritualmente crezcamos? ¿Sí? Entonces, yo lo vengo haciendo, esta planeación hace muchos años, no sé, 15 años tal vez, de los 20 que llevo casada. Es que cansada. No, cansada jamás, casada. Entonces, y cómo fue cogiendo forma, cada vez fue más robusto, y entender que, por ejemplo, vamos a trabajar los dones este año, o vamos a trabajar el fruto del Espíritu, entonces vamos a hacer, no sé, más amorosos, más bondadosos, qué sé yo. Creo que eso, sobre todo cuando ya hay hijos, eso les da a ellos mucha fortaleza. Claro. Eso a ellos les enseña a ser organizados, y yo creo, recuerdo en este momento cuando en Génesis 1:1, y entonces dice, entonces la tierra estaba desordenada y vacía, y llegó el Señor, ¿y qué hizo? Puso orden, empezó a poner en orden. El orden es bíblico, el orden es de Dios, y el orden es importante en la vida de nosotras. Y no solamente por eso, sino porque el orden también nos da a nosotros la oportunidad, Marce, de compartir más con otras personas. O sea, cuando yo tengo un orden, ¿sí? Yo realmente aprovecho el tiempo de una manera efectiva. Esa ¿sí? es la palabra, efectiva. De una manera efectiva. Sí. Porque digamos que una de las cosas cuando a mí se me presenta, por ejemplo, algo nuevo, o sea, algo que salió así de la nada, pues a mí me cuesta, porque yo estaba como en una zona de confort o en una seguridad, ¿sí? Entonces como que eso que estaba pasando me daba seguridad, me daba comodidad, yo estaba tranquila, y yo digo, y ahora viene esto nuevo, yo no lo entiendo, no sé qué va a pasar, me sacan totalmente, me siento insegura, me siento incómoda, y creo que me siento vulnerable, y creo que es una sensación que a nosotras como mujeres, y todas las que nos están viendo lo pueden corroborar, es una sensación que no nos gusta, y aparte de todo nos estanca, realmente nos estanca. Y no nos damos la oportunidad precisamente de pensar en esas cosas que vienen más adelante, porque estoy estancado en lo que ya me da seguridad. Es que el cerebro nunca quiere cambiar.
Claro. ¿sí? O sea, para él lo mejor es siempre hacer lo mismo, ¿sí? Y creo que es el reto número uno que tenemos, que es con nosotras mismas, ¿sí? Como decir, oye, no, de verdad hay que salir de la zona de confort, de verdad hay que verle a este tema que es tan tedioso, tan harto, tan incómodo, la parte positiva y buena, ¿no? Es como, sí, o sea, es algo que creo que Dios ha hecho en mi vida y es incomodarme mucho. Demasiado, mucho, en casi todas las áreas de mi vida. Sí, cuando de repente tú sientes que tienes el control y que todo está marchando bien, él dice, espera, si no es, sale, sí, espera porque hay otro plan para ti, claro, porque necesito todavía trabajar esta área. Y creo que ese estar, como dice mi papá, en la maquinita, ¿sí? En esa maquinita que te pule, cuesta, y ahí es donde el cambio es difícil. Y eso hace parte de lo que nosotras necesitamos trabajar, porque es que, Marce, eso que nosotras vemos ahí como una piedra de tropiezo, nosotras no lo vemos como una oportunidad. O sea, hay cosas que traen oportunidades a nuestra vida, ¿sí? Total. O sea, oportunidades diferentes, oportunidades de cambiar, oportunidades de crecer, oportunidades de conocer, oportunidades de experimentar nuevas áreas de nuestra vida, oportunidad de conocernos en otras áreas. O sea, creo que los cambios deben estar bajo el orden de que nosotras mismas les demos esa estructura como tú nos has compartido, que me parece súper, pero también con una, como dicen ahora la nueva frase, una mente abierta a las nuevas oportunidades, a lo que quizás, porque yo lo único que pienso es, y lo que yo tengo claro en mi cabeza es, ¿quién conoce mi futuro? El único que conoce mi futuro es Dios, ¿no? Y cuando yo soy una convencida de que Dios tiene un futuro bueno para mí, yo no le tengo miedo a esas nuevas oportunidades, porque son también oportunidades que traen beneficio a mi vida, que me hacen crecer, que me hacen salir de lo mismo siempre. Es que, ¿sabes qué? Yo pienso también que hay una ola en el último tiempo y está muy enfocada en uno. Sí. Si tú estás cómoda, si tú te sientes bien, si a ti no te parece, si a ti no te gusta, pues no lo hagas. Sí, no, o sea, no, esa no es la realidad. Hay veces nos toca hacer cosas que no nos gusta. Lo siento, pero así es. A mí no me gusta levantarme por la mañana, pero me toca. A mí no me gusta leer, pero me toca, ¿sí? Entonces, como también de esos momentos difíciles, ¿sí? De esos nuevos comienzos que no son tan chéveres, cómo poder encontrar esa perla preciosa, ¿sí? Cómo encontrarle no un porqué, sino un cómo de esto voy a sacar lo mejor. De repente estoy en un momento difícil en mi vida y siento que tengo mucho, no sé, como mucho barro a mi alrededor y no puedo surgir y no puedo salir y lo que siento es pesadez y empieza una nueva etapa y es una etapa que no sé ni cómo salir de ella y me recuerda algo de las cosas más maravillosas que yo he visto de la naturaleza, es esa flor de loto que nace en el barro, ¿sí? Y son unas flores gigantes, yo las conocí cuando estuve viviendo afuera, de muchos colores. Y tú ves lo que hay debajo, es maleza, es como que tú ves y dices, uy, eso es asqueroso, pero de ahí ellas florecen, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber que un nuevo comienzo es también una nueva oportunidad de florecer? Sí. Por difícil que sea, Sí. por lo que tengas que enfrentar, tal vez vas a tener que enfrentar un año difícil en tu salud, pero cómo hacer que los que están a tu alrededor te vean florecer. De repente eso Dios lo va a usar para bendecir a muchas personas. O te tocó un año de solitud, de estar sola, ¿sí? Cómo hacer que esa soledad tú no te ensimismes en ti, como que tú digas, no, pobrecita, yo me tocó sola, sino que ese nuevo comienzo de esta nueva etapa, yo pueda decir, pues estoy sola, puedo traer gente a mi casa, tengo más tiempo para compartir, para salir, para visitar las clínicas, para ayudar a la gente necesitada. Creo que es muy importante el diagnóstico, como lo hablamos empezando, sentarse y decir,
estoy en este momento de mi vida, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué puedo mejorar y cómo lo voy a trabajar? Y evaluarte. En 3 meses te evalúas y dices, Claro. ¿qué he logrado, qué no he logrado, qué puedo mejorar? Uy, se me olvidó esta área, la dejé descuidada. Y que no nos dé miedo, Marce, que no nos dé miedo porque de pronto las mujeres a veces nos sentimos un poco inseguras de nuestras habilidades, del espacio hasta donde vamos a llegar, de yo no voy más allá porque es que yo llego hasta acá. Si no es eso, es como ir un poco más adentro de nosotras y descubrir esas cosas que realmente de pronto en otro momento no hemos podido como soltar, como realmente desarrollar. Porque si bien creo que una de las cosas de cada una de nosotras es que estamos tan cableadas con tantas cosas maravillosas, creo que cada una de nosotras en nuestro temperamento sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces, muy seguramente para muchas mujeres va a ser más fácil salir de su zona de confort que para otras. Entonces, sí, como que para unas puede ser más sencillo tomar riesgos, para otras puede ser más sencillo simplemente me tiro de cabeza, que yo sé que me va a ir bien, y si me va mal, pues miramos a ver cómo le hacemos, pero muy seguramente para otras no. Para otras les gusta lo seguro, lo que ya saben que es fijo, y creo que aquí nosotras, ni la una ni la otra tiene la razón. Creo que es que nosotras podamos evaluar ese punto en el que nosotras realmente necesitamos un cambio. Y que no nos dé miedo hacerlo, pero que lo hagamos con un orden y una estructura, con un horizonte, con un propósito, que nosotras también logremos conocer hasta dónde llego yo, porque yo no le puedo decir a una persona insegura, tírese de cabeza, porque se destruye, ¿sí? Sino que cada una de nosotras como mujeres tengamos esa capacidad de poder ver hasta dónde llego yo, pero darme la oportunidad a esas nuevas cosas, a esos nuevos comienzos. Y me parece que es importante saberse rodear. Sí. ¿Sí? Entonces, si yo de repente soy débil en esta área, pues le cedo el poder a otra que sea fuerte. ¿Sí? Lo que pasa es que nos cuesta reconocerlo y mostrarnos vulnerables, ¿no? No, eso no Siempre es fácil. queremos ser como, no sé, nos metieron ese cuento de la super chica, de la Mujer Maravilla, que no existe, ¿sí? O sea, nosotras tenemos debilidades, nosotras nos cansamos, nosotras lloramos, o sea, yo tengo que decir, no tengo ni idea en esta área, pero tú tienes autoridad, entonces como tú tienes autoridad en esta área, ayúdame. ¿Cómo puedo enfrentar este año esta área que no tengo ni idea? Es algo que nos cuesta mucho, pero el dar cuentas hace crecer mucho. Tener una persona a quien darle cuentas, o en diferentes áreas, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, me propongo, voy a mejorar mi tiempo con Dios, entonces tener una persona a quien yo le estoy diciendo, imagínate, estoy leyendo este libro, me encantó, Dios me habló, me dijo, no sé. O sea, si de repente este año tú dijiste, ay, no, voy a mejorar mi alimentación, entonces, a ver, ¿a quién le doy cuentas? Mira, no estoy tomando Coca-Cola, ya solo como chicharrón el domingo, qué sé yo, no sé. O voy a mejorar mi relación con mi esposo, por ejemplo, o este año tengo planeado que me voy a casar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una amiga que se va a casar, entonces, como también ella decir, bueno, es una área que yo necesito que me ayuden, ¿sí? Para poder crecer. Es importante sabernos rodear, porque ¿por qué no tomamos nuevas iniciativas? Por eso mismo. Por eso. Porque tenemos temor, porque no sabemos cómo enfrentarlo, porque pobrecita yo, porque no, porque me va a salir mal. Pero si usted tiene una mujer al lado que se la sabe, que sabe cómo irme por ese lado donde yo no conozco el camino, que además me da seguridad, pues qué maravilla. Uno poderse dejar acompañar y saber que al final del año usted va a decir, esta área que la tenía en mi vida totalmente apagada, o totalmente excluida porque creí que no era buena, pues me di cuenta que sí soy capaz. No, y que de todas maneras, Marce, no sé, también por la situación en la que nosotros vivimos hoy en día alrededor del mundo, ¿no?
Tú volteas a mirar y hay conflictos, hay guerras, la situación económica, no solamente de nuestro país, sino de otros países, las situaciones de inseguridad, las situaciones cada vez hace como que nosotras empecemos a hacer esto. O sea, en vez de ampliar nuestro territorio, en vez de salir, en vez de explorar, cada vez yo siento que muchas personas pueden estar en este momento así, 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 así. Y entonces, muy seguramente, lo único que esto va a traer a nuestra vida es miedo, frustración. Lo único que va a traer es esa zozobra, porque no lo hice, ¿será que si yo lo hubiera hecho hubiera cambiado tal cosa? Estamos perdiendo el tiempo en ese momento donde nos estamos enconchando por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y creo que ahí tenemos que tener un poquito más de fe en Dios y lo mismo en nosotras mismas. Tenemos que tener un poquito más seguridad que proviene de decirle, bueno, Dios, yo sé que alrededor las cosas no están bien, pero eso no tiene por qué funcionar para mí. Pienso que tengo necesariamente que hacer el ejercicio, hacer el ejercicio de salir de ahí, de poder un poco ampliar ese camino de mi vida, de probar también a dónde puedo llegar yo, porque hace parte de un propósito, Marci, y hace parte también de lo que nosotros tenemos que brindarle, por ejemplo, nosotras que estamos en la etapa de matrimonio, con hijas, con hijos, brindarle a nuestros hijos, ¿no? Porque a veces yo digo, María Paula comienza, mamá, pero es que todo está mal. Mamá, pero es que ¿por qué hay tanta inseguridad? Mamá, pero ¿por qué las guerras? Mamá, pero ¿por qué no sé qué? Mamá. Y si uno se encarga de modelar ese miedo, ese temor, pues ellos lo único que van a hacer es todo el tiempo esto. O sea, nos vamos a quedar acá. Y en realidad es el momento como de confiar y de poder abrir el camino y darnos esa nueva oportunidad. Sí, yo creo que una de las palabras claves de hoy es incomodémonos. Sí. Incomodémonos. Y yo no sé, yo siento hacer como un llamado a esas mujeres grandes, ¿sí? Que Sí. ya están en otra etapa, que sus hijos ya están grandes, que tienen nietos y que de repente ellas se quedaron ahí encerradas en su casa, esperando que su hijo venga y la visite o que le traigan los nietos. Yo creo que todas en diferente etapa de nuestra vida podemos ser esas mujeres ancianas que enseñan a otras, ¿no? Sí. A mí me gusta rodearme de mujeres de todas las edades. Y recuerdo en estos días hablando con mi sobrina que cambiaba de ciudad, ¿y qué clase de amigas consigo, tía? Yo le decía, de todas. Desde la abuelita, la más joven, la menos joven, hasta la peladita, ¿sí? Porque todas las mujeres realmente cuando trabajamos en cadena somos una bendición. Y cuando tenemos esos temores de no sabemos cómo enfrentar esta situación, pues buscas una mujer que ya haya pasado por esa situación y eso te impulsa, Claro. te ayuda, te hace salir de ese confort. Hay que salir, necesitamos planear, necesitamos organizar nuestra vida, necesitamos tener un plan de vida, necesitamos entender que la vida en Dios no es una vida estática, que la vida en Dios es una vida dinámica, pero que no puedes esperar a que Él mueva todo. Claro, Él está detrás de todo, pero tú tienes ese poder para caminar, ese poder para tomar decisiones, ese poder para andar, ese poder para decir, sabes, esto no está bien, no me gusta lo que estoy viendo de mí, porque también se vale decir, no me gusta, ¿y cómo lo voy a mejorar? Eso hace parte de empezar nuevas etapas. Y si yo veo que puedo ser apoyo para alguien, con mucha humildad, acercarme y decirle, puedo apoyarte, ¿quieres que te apoye? O si te hacen la pregunta, ¿podrías apoyarme? ¿Por qué no invertir en otros? Claro que sí. Porque a la final, pues, ese es el sentido de nuestra vida, ¿sí? Servir a otros, estar en disposición, siempre estar ahí para que los otros puedan crecer. Yo creo que es de las cosas que yo más hago, es que la gente que está alrededor mío confíe en lo que Dios les ha dado, ¿sí? No, es que tú eres así, claro, Dios me ha dado a mí un carácter, no todos tienen que ser así, pero Dios nos ha dado a todos dones diferentes, talentos diferentes,
fruto diferente, donde somos más fuertes que otros. Entonces, unámonos como realmente como lo somos, como un cuerpo, y ayudémonos para que las nuevas etapas no las vivamos solas, las vivamos acompañadas y nos retemos a hacer cosas diferentes este año. Y Marce, también que seamos muy conscientes, y yo las animo y los animo a todos a que seamos muy conscientes de que al fin y al cabo todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Y de nosotros depende identificar hasta dónde va ese fin, ¿cierto? Y también saber que cada etapa de nuestra vida tiene un inicio, tiene un fin. Pero, ¿qué hice yo mientras eso comenzó y mientras eso terminó? ¿Cómo lo asumí? ¿Crecí? ¿No crecí? Sí. ¿Me probé? ¿No me probé? ¿Lo hice? ¿No lo hice? ¿Me quejé? ¿No me quejé? ¿Sí? Porque eso hace parte de esos procesos de cambios. Es súper importante la actitud en el proceso. Creo que eso hace la diferencia en todo. O sea, yo puedo tener un desafío muy grande este año, ¿sí? Y yo lo tengo, ¿sí? O sea, yo lo tengo. Y ustedes lo pueden tener. Pero ¿qué va a depender? ¿Cómo va a terminar ese cambio, ¿sí? O ese reto que tienen? ¿Cómo va a llegar a su fin? Fue cómo pasaste ese proceso. ¿Cómo inicié y cómo estoy terminando? Ese proceso, ¿no? Porque hay veces solo hablamos de empecé mal, terminé bien, o empecé bien, terminé mal. Pero este proceso es súper importante porque aquí es donde tú creces, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a asumir? ¿Cómo lo voy a tomar? Saber que son procesos simplemente y que en algún momento empiezan y en algún momento terminan, pero disfrútate el proceso así te duela. Investiga en el proceso para que sepas hacia dónde vas. Construye en el proceso, planea en el proceso, para que realmente cualquier reto que tengas este año, cualquier cosa que quieras hacer nueva, tenga un propósito y al final de año puedas decir, wow, crecí. ¿Cuál es nuestro propósito este año? Que no se nos acaben los temas, Marce. Sí. Que tengamos mucho sabiduría, sí. Que tengamos mucho de qué hablar, sí, y de poder compartirle a todas las mujeres. Eso es un reto. Eso es un reto. Sí. Eso es un reto. El año pasado comenzamos uno, terminamos otro. Creo que el proceso fue muy lindo para nosotras, y si hablamos de lo que ha pasado con Café Rosa y todo esto, para nosotras hubo un comienzo, y cuando terminamos en diciembre, pues hubo un fin de una temporada muy linda, pero creo que las dos crecimos. Sí, hicimos un diagnóstico, hicimos una planeación, una estructura con todas las personas de producción, y creo que al final nosotras tuvimos un balance muy lindo, y es que primero crecimos nosotras dos, ¿cierto? Individualmente, pero las dos también como amigas. Y creo que también pudimos aportar mucho a todas ustedes que son fieles a Café Rosa. Y por eso yo creo que este nuevo comienzo, Marce, también es para decirles a ustedes, esto que estamos comenzando nuevamente, este reto que tenemos nosotras, esta confianza que nos dan con este espacio, es también mostrarles a ustedes que estamos también en ese proceso, porque hemos visto cambios en nuestras vidas a través del programa, hemos visto retos de nuestra vida a través del programa, y las queremos animar a ustedes a que, si ustedes creen que pueden ser instrumento de bendición en alguna parte con alguien, arriésguense a hacerlo, motivarlas a que no le tengan miedo a sus nuevos procesos, a esas nuevas etapas, porque para nosotras no fue fácil al principio. No, ni todavía. No, todavía tampoco. No es pero ha sido muy lindo. Hemos crecido y creo que es como el ejemplo más lindo que nosotras podemos dar en este tema. Individualmente las dos hemos sido retadas a muchas cosas, y creo que una de las cosas más lindas es que Dios confía en nosotras todavía. Así es. Así es que pues a mí me encanta este nuevo comienzo, esta nueva etapa de Café Rosa. Esperamos que ustedes no se lo pierdan, que nos acompañen, que estén con nosotras, que crezcan con nosotras en este proceso.
que lo compartan con otras mujeres, si les gusta, compártanlo, que podamos experimentar, si tienen preguntas también que las dejen allí en YouTube, que nosotras estamos leyendo y dispuestas a contestar sus preguntas, sus saludos, que interactúen más con nosotras en nuestras redes, que nos pregunten, o en las redes de Café Rosa, que lo podamos hacer. Así es. Y bueno, pues decirles que una vez más terminamos una charla excepcional acompañada de un delicioso café, porque no puede faltar ese cafecito, porque Marce, los mejores aprendizajes nacen de un buen café con amigas. Y que se repita.